En la primera página, Fernanda Melchor cita a Jorge Ibargüengoitia advirtiéndonos que algunos de los acontecimientos que se narran en esta novela son reales y todos los personajes imaginarios. Al final leemos varias dedicatorias. La que me impactó está dirigida a 2 periodistas que fueron asesinados en Veracruz. Lamentablemente, México se ha convertido en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Algunas de las historias que encontramos en Temporada de Huracanes están inspiradas en notas policíacas y fotografías que hicieron los periodistas a quienes hace esta dedicatoria. Este programa es para todo público, pero la novela no. Si quieren conocer mi opinión, quédense conmigo y ustedes decidan si leerla. ¿Empezamos? La historia inicia cuando encuentran el rostro podrido de un muerto entre los juncos, el cuerpo sin vida de una bruja, la bruja del pueblo. El pueblo se llama La Matosa y consiste en un puñado de casas iluminadas por focos tristes. La casa de la bruja es muy conocida porque esta es una de esas brujas que preparan brebajes y hacen amarradijos para ayudar a mujeres que están en algún apuro. Y también por las famosas fiestas que organiza para hombres debrayados y bien insanos. Por si fuera poco, cuando inicia la construcción de una carretera, el pueblo se llena de bares, cantinas, antros y una de estas casas donde las mujeres practican el oficio más antiguo del mundo. Los transportistas son clientes frecuentes porque el cuerpo le va cogiendo gusto al desmadre. En La Matosa, el narco y la policía funcionan igual. Fernanda Melchor nos platica cómo y por qué murió la bruja, recreando situaciones que se viven a diario en un país donde la justicia brilla por su ausencia. En una escena leemos a paramédicos decir: tenemos que traerles los cuerpos para acá porque allá no caben. Y el único respeto que encontramos hacia las víctimas es del hombre que las acomoda en la fosa común del panteón. Temporada de Huracanes es una novela mágica, intrigante y profunda. Sin embargo, me resultó difícil leerla. Seguramente porque como mexicana soy testigo de la violencia que se vive en mi país. La pobreza, la miseria, la ignorancia, el abuso de poder, las adicciones. Esta nueva costumbre que tienen muchos jóvenes de esperar sentados a que les caiga el trabajo perfecto o conseguir dinero a como dé lugar para escapar, desaparecer y empezar otra vida, como si la familia fuera la única responsable de los problemas a los que se enfrentan. Estos son algunos de los temas que Fernanda Melchor expone y lo hace de manera magistral. La autora se expresa de forma coloquial a través de párrafos enormes que determinan la ambientación del pueblo con escenas bien dibujadas. A mi parecer, esta podría ser una lectura rápida, pero es imposible no detenernos ante el encanto en las metáforas que leemos. Analogías perfectas que hoy son difíciles de encontrar, los refranes, el folclore. Entonces queremos leer despacio, pero la forma como está escrita nos lo impide porque los capítulos son redondos y cada uno de ellos da pie a una nueva historia. No sabemos a cuál. Creemos que un personaje es importante cuando en realidad la historia de otro personaje tiene más peso. Eso sí, todos ellos están relacionados con la bruja. Necesitamos terminar cada capítulo antes de hacer una pausa. El lenguaje en esta novela es recargado y repetitivo, como si tuviera el propósito de reafirmar hechos y pensamientos sin dejar lugar a dudas. Aquí nunca, nada y jamás van de la mano. Sin embargo, la magia en la narrativa nos atrapa tanto como la historia. Conforme avanzamos, los personajes se desarrollan y es difícil platicar de ellos sin hacer algún spoiler. Queremos saber quién es quién, por qué es así y qué lugar ocupa en la historia. Cada capítulo tiene un ritmo distinto. De pronto sentimos que estamos leyendo un corrido y pasamos a un monólogo. Otros capítulos nos generan una sensación de ahogo. Llegué a pensar que se debía a la falta de espacios, a las comas que sobran y los puntos que faltan,
cuando descubrí que no, que la sensación de asfixia está en la carga y la dureza que transmiten las palabras, muchas de ellas muy vulgares. Cito: a ver si me da la respiración. Y de repente las calles desaparecían y él estaba caminando por el monte y atravesaba cerros y bosques y praderas y sembradíos y ranchos desolados hasta que de pronto llegaba a otro pueblo y vagando por las calles se topaba con una casa muy conocida. Este es un ejemplo de un párrafo que abarca más de una cuartilla. De las palabras vulgares y la dureza que nos transmiten, o no puedo mencionarlas porque están vetadas en esta plataforma, o insisto, les daría un spoiler. Y no sé si nos acostumbramos al lenguaje y a los párrafos eternos, pero de pronto estamos atrapados en la historia y no queremos dejar de leer. Por otro lado, los chismes que se cuentan en el pueblo nos permiten formar un criterio de cómo viven los personajes y el porqué de muchas creencias, supersticiones, magia negra y brujería, como cuando uno de ellos visita a Lupe, la carera, así la llaman porque vende caro. Lupe prepara el mejor consomé de borrego hecho con carne de perro y una salsa que hace con sus manitas santas y está llena de propiedades curativas que te hacen sentir como nuevo, después de una jarra bien puesta. Además, la autora juega con nosotros. Es maravilloso cuando nos sorprende cambiando la voz del narrador por la de un personaje y sentimos que este personaje despertó para dirigirse a otro con algún reclamo o alguna observación. En una historia descubrimos que el señor del que leemos ya está con la policía porque su nombre pasa a ser el declarante. En otra, una mujer habla con una niña y de la nada se dirige a la bruja. Los hombres en esta historia tienen un carácter débil, no trabajan, los mantienen sus mamás o las esposas y son los preferidos en la familia. Luismi, por ejemplo, es el favorito de su abuela, muy por encima de las hermanas que además de tener que atender a Luismi, deben hacerse cargo de la casa. Y ojo, Luismi es un vago mentiroso y el poco dinero que consigue haciendo porquerías lo gasta en alcohol y drogas. En esta historia, el único hombre con autoridad se define como mujer. Las mujeres se embarazan muy jóvenes y son madres solteras, muchas de ellas maltratadas por sus padres e hijos. Las primogénitas son responsables de la familia. En temporada de huracanes, los hijos cargan con los errores de sus padres, así como les platiqué en el programa que hice para Almudena con La madre de Frankenstein. Si no lo han visto, aquí les dejo el enlace. Temporada de huracanes no es un libro para todos. El lenguaje es coloquial, sí, pero también es crudo, áspero y vulgar. Y me parece correcto porque la historia nace a partir de la pobreza extrema y familias disfuncionales. Y hablando de disfuncionalidad, va una segunda advertencia. Temporada de huracanes es un libro cargado de un erotismo bastante perverso y una excitación culposa que genera asco, placer, vergüenza y dolor. Ahora sí, bajo advertencia, no hay engaño. Fernanda Melchor, periodista veracruzana, nació en 1982 y es reconocida internacionalmente gracias a esta novela. Si ya leyeron esta obra, déjenme sus comentarios. Dedico este programa a mi librero favorito, José Antonio Luna Perea. Mari Carmen Castillo, a ti te agradezco que me sugirieras y prestaras este libro. Va mi trivia. Una joven tiene la fantasía de trabajar en una de estas vitrinas especiales donde las mujeres exhiben sus atributos y para eso viaja a Bélgica, donde juega a ser una muñeca mediante diferentes roles. Les doy una pista, la autora también es mexicana y vive en Zacatecas. Soy Inés Recamier, la librera, y los espero en nuestro próximo programa. Gracias, los abrazo.